¿Ninguna? Les pido el favor, como yo empiezo a presentar y ahí no tengo manera de ver quién escribe al chat ni los comentarios, les ruego el favor que alguno de ustedes me vaya leyendo lo que van escribiendo para así aprovechar los aportes que hacen los compañeros por el chat. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Me dicen, por favor, si ya están viendo. Sí, Vale. profe, ya se ve. Entonces aquí voy a agrandarla para que miren un momento, después la vuelvo a traer a la pequeña para poder trabajar sobre ella. Muy bien, entonces habíamos visto todo lo que correspondía a los glóbulos rojos y al histograma de glóbulos rojos con sus diferentes alteraciones y cuándo éstas se podían presentar desde la clínica, ¿no? Entonces vamos a empezar a mirar la presentación de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se pueden representar ya sea en histograma, como lo estamos viendo en esta gráfica, si el equipo que lo genera es un equipo de tercera generación, o puede ser en un dispersograma, lo vamos a ver más adelante, si el equipo donde se está haciendo la valoración es un equipo de cuarta generación. ¿Listo? Entonces, estos equipos de tercera generación tienen buena sensibilidad, pero disminuye un poco su especificidad en cuanto a que la población de glóbulos blancos, estos equipos la dividen solo en 3 subpoblaciones, cuando realmente las poblaciones de glóbulos blancos sabemos son 5 en total, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es la distribución normal en histogramas de tercera generación. Vamos a tener entonces una curva cónica que va de 50 a 100 femtolitros y eso va a corresponder a los linfocitos. O sea que los linfocitos son las células más pequeñas de todos los glóbulos blancos que hay circulando en la sangre. Luego viene una curva muy plana que va de 100 a 200 femtolitros, que va a corresponder a lo que se denomina células medias o células intermedias, que significa que está conformada por eosinófilos, basófilos y monocitos. Recordemos que el equipo lo primero que hace es diferenciar por tamaño, o sea que estas 3 células, eosinófilo, basófilo y monocito, son muy semejantes en su tamaño y por eso él las va a graficar bajo una sola curva. Es muy importante también que recordemos que estas 3 células normalmente en una persona adulta no superan el 5% en total. Así que cuando el equipo automatizado nos genera un reporte de células medias de 10% o más, el bacteriólogo tiene obligatoriamente que ir al microscopio y corroborar si ese 10% corresponde a eosinófilos o a basófilos o a monocitos o a una suma pues entre todos, pero que obviamente nos estamos mostrando ya un aumento por encima de lo normal. Y una tercera curva cóncava que va a ir de 200 hasta los 400 centilitros, se me puede extender realmente, que va a corresponder a lo que son segmentados o neutrófilos. ¿Listo? Muy bien. Recordemos que una vez el equipo ha contado todos los glóbulos blancos, pues me va a generar un total de glóbulos blancos por milímetro cúbico y en este caso me va a generar un total de linfocitos, células medias y granulocitos. En este caso aquí lo ha reportado en valor absoluto, pero también lo reporta en porcentaje. Muy bien. Seguimos entonces. Viene aquí la primera alteración. Esta alteración se llama aumento de la primera curva. Recordemos que las 5 poblaciones de glóbulos blancos siempre se van a contar sobre un total de 100 leucocitos, independiente del total de leucocitos que tenga el paciente. Siempre el diferencial va a ser sobre 100 leucocitos, por eso se da un total en porcentaje. ¿Listo?
Así que si tenemos un aumento de esta primera curva, ¿esto qué me estaría indicando? Que cuál es la población predominante. ¿Cuál es la población? Los linfocitos. Exactamente. Y entonces, ¿cómo le llamaríamos a ese hallazgo? Linfocitosis. Muy bien, sería una linfocitosis, ¿verdad? Que generalmente la vamos a encontrar en qué tipo de alteraciones, en qué tipo de infecciones. Profe, La lin- probablemente sea una infección viral. Generalmente la encontramos en las infecciones virales. Muy bien, cuando esta ya está instaurada, cuando ya está, lleva varios días de evolución, entonces la respuesta es por linfocitos, recuerden, para que se genere esa respuesta inmune de anticuerpos que contrarresten pues la acción viral, ¿cierto? Recordemos también que es normal encontrar linfocitosis en los niños hasta los 10 años, porque en ellos la fórmula de leucocitos es invertida. Ellos tienen más linfocitos que segmentados. ¿Listo? Entonces, si hay una gran curva que nos está demostrando linfocitosis, o sea, un 80, un 90% de linfocitos, pues nos queda un 20 o un 10% para el resto de células. ¿Listo? Aquí es evidente que hay una linfocitosis y que muy probablemente el paciente, si no es un niño, pues entonces puede estar frente a una infección viral. Muy bien. Siguiente alteración. Esta alteración la vamos a llamar unión de la primera con la segunda curva. Y se las traje aquí graficadita. Miren, la primera curva se pasó al registro de la segunda curva, porque recordemos que normalmente la primera curva va de 50 a 100 pentolitros. Aquí está yendo de 50 a 200 pentolitros. Entonces, ¿ustedes qué creen que está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las células alteradas? Pues, profe, como también hay una, digamos, un cambio en la primera curva, pues no serían también linfocitos, Sí, pues claro, pero ¿qué está pasando con esos linfocitos? estarían pues aumentados de tamaño. Aumentados de tamaño. Muy bien, aumentados de tamaño. Perfecto. Ah, ¿y sabes de pronto cómo se llaman esos linfocitos aumentados de tamaño? Profe, no recuerdo muy bien, pero creo que son los linfocitos autorreactivos. Linfocitos reactivos, solo reactivos, ¿listo? Antes Sí, se llamaban linfocitos atípicos, pero ahora los llamamos linfocitos reactivos. Muy bien, ¿es claro para todos? Los linfocitos están saliendo mucho más grandes, maduros, pero más grandes de lo normal. Por eso los llamamos linfocitos reactivos y por eso ellos están haciendo un registro mayor hasta los 200 pentolitros. Estos linfocitos pueden aparecer en cualquier virosis, pero son típicos de una virosis que es la enfermedad del beso. ¿Cuál es esa virosis y por quién es producida? profe, es la mononucleosis y es producida por el virus del Epstein-Barr o Barr, no Muy sé. bien, mononucleosis infecciosa y es producida, ¿cierto? Por el virus de Epstein-Barr. Muy bien, el virus de Epstein-Barr. Bueno, espero que otros también participen, ¿no? Porque solo escucho que una persona es la que está participando. ¿Listo? Muy bien, mononucleosis infecciosa, virus de Epstein-Barr. ¿Alguien sabe cuál es la clínica que acompaña a la mononucleosis infecciosa? La clínica de la mononucleosis infecciosa. A ver, llamemos a eh, Natalia Zamboni. ¿Está Natalia Zamboni presente? ¿Me informan, por favor, si de pronto escribe por el chat? ¿No está Natalia? ¿No? ¿No escribe? Listo. Daniel Vera. Daniel Mera.
¿Alguien me puede responder si Daniel está escribiendo algo? No, profe, no está. No, profe. Bueno, gracias. Jessica Montenegro. Vea, pues se les prolongó la Semana Santa. María Camila Montero. Hola, profe. Hola María Camila, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias. María Camila, ¿tú de pronto sabes cuál es la clínica que acompaña a la mononucleosis infecciosa? Pues, profe, creo que hay fiebre, astenia, creo que hay un tipo como de sarpullido, también hay adenopatías, creo que también hay Muy bien, faringoamigdalitis, es lo que sí, muy recuerdo. bien. Muy bien, María Camila, así es. Típica virosis, ¿no? Mucho dolor articular puede provocar, muchas mialgias, artralgias, dolor de cabeza, dolor de garganta puede aparecer, por eso se puede confundir con una faringoamigdalitis. Pueden aparecer algunas adenopatías que no son dolorosas y eso debe llamarnos la atención. En algunos pacientes puede haber aparición de un rash, ¿cierto? Un salpullido ligero. Pueden algunos pacientes hacer fiebre, produce bastante malestar, a veces es incapacitante, ¿no? Pero el tratamiento es solo acetaminofén realmente. Recuerden que este tipo de virus también tiene la capacidad de producir unos anticuerpos que se denominan anticuerpos heterófilos. Y en el laboratorio contamos con una prueba de medición de anticuerpos heterófilos o de prueba de mononucleosis infecciosa. Así que si usted le sospecha a su paciente esta patología, puede además del hemograma solicitar de una vez la medición de anticuerpos heterófilos o el test de mononucleosis para corroborar de una vez pues el diagnóstico. Pero el hallazgo de estos linfocitos reactivos o linfocitos atípicos en el hemograma ya con la clínica les está confirmando que muy seguramente pues esto es una mononucleosis infecciosa causada por el virus del Epstein-Barr. Muy bien, la tercera alteración la vamos a llamar aumento de las células medias. Miren aquí, concentrémonos, esta curva tiene otra alteración, pero solo miremos este pedacito. Aumento de la segunda curva o de las células medias, porque recordemos que normalmente esta curva va muy pegada al eje de las X y aquí vemos pues que hay un rango amplio entre el eje y la curva como tal. Entonces, aumento de la segunda curva, o sea que qué células son las que se están aumentando. ¿Qué células son las que se están aumentando? Profe, los eosinófilos, los monocitos y los basófilos. Muy bien, eosinófilos, monocitos o basófilos, ¿no? No podemos decir que son todos a la vez. Entonces vamos, ¿por qué no me dejará escribir esto? Bueno, eosinófilos, está escribiendo acá. Eosinófilos, ¿cuándo se aumentan los eosinófilos? ¿Han escuchado? Cuando hay parásitos ¿Qué tipo de intestinos, parásitos? el mintos, El mintos, muy bien. O sea, parásitos intestinales, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo más? Profe, también nos ¿Sí? aumentan cuando hay como alergias, procesos alérgicos. Pero en alergias, sí señora, muy bien. ¿Cuándo más se me pueden aumentar los eosinófilos? Profe, Parásitos intestinales. ah, ¿Cuándo qué? cuando ha habido, digamos, como un previo proceso de quimioterapia. También postquimioterapia, ellos se aumentan. Uno hace un hemograma en un paciente que ha estado con quimioterapia. La semana siguiente a la quimioterapia se toma un hemograma de control para ver cuál ha sido la respuesta y lo que uno puede encontrar es un aumento de eosinófilos, ¿no? Y eso es totalmente normal.
Muy bien, monocitos. ¿Cuándo se aumentan los monocitos? A ver, por favor, Angie Moreno. Hola, profe. Hola, Angie. Profe, pues los monocitos generalmente pues estarían, digamos, como activos cuando eh, hay una infección por hongos, pues infecciones micóticas. En infecciones micóticas puede haber monocitosis, pero ¿por qué será esa la respuesta? ¿Por qué en las infecciones micóticas se aumentarán los monocitos? ¿Por qué? Profe, por procesos inflamatorios. Muy bien, ellos causan procesos inflamatorios, ellos causan procesos crónicos además, ¿no? Los hongos, recuerden que generalmente producen infecciones crónicas de mucho tiempo, de largo tiempo. Entonces, eso lleva a que haya mucha inflamación en los tejidos y por eso la respuesta entonces ya va a ser por monocitos y macrófagos, pues que su función, recordemos, es ayudar a fagocitar precisamente estructuras o microorganismos intracelulares, ¿no? Muy bien. ¿En qué otro tipo en qué otras patologías podemos encontrar monocitosis? Aumento de monocitos. Bueno, ya dijeron, inflamación y procesos crónicos. Y un proceso crónico que tiene mucha inflamación, ¿cuál puede ser? ¿Podría ser una enfermedad autoinmune? Sí, muy bien, una enfermedad autoinmune. ¿Qué otra enfermedad que es muy común en nuestro medio y que No sé, desafortunadamente, señora? ¿no sería la tuberculosis de pronto? Muy bien, la tuberculosis es un ejemplo muy claro, ¿no? Y la autoinmunidad también es un ejemplo bien claro de inflamación y cronicidad. Muy bien, ¿y los basófilos generalmente se aumentan frente a qué? Alergias. Básicamente frente a procesos alérgicos, pero recordemos que su vida es solo de 24 horas. Entonces, si el paciente consulta dentro de las primeras 24 horas de iniciado el proceso alérgico y usted le envía un hemograma, probablemente va a encontrar la basofilia. Pero si el paciente consulta después de 24 horas de iniciado el proceso, muy seguramente ya no vamos a encontrar basofilia, sino eosinofilia. ¿Listo? Entonces es importante que esto se tenga en cuenta, la vida media del basófilo para que no esperemos que frente a todas las alergias y en cualquier día de su presentación, pues esperemos encontrar aumento de basófilos porque no va a ser así. Muy bien. La siguiente alteración se llama aumento de la tercera curva, o sea, ¿cómo se llama este aumento de la tercera curva? Profe, serían los neutrófilos. O sea, aumento de neutrófilos, ¿cómo le decimos? Neutrofilia. Neutrofilia. Muy bien, neutrofilia, que es característica generalmente de qué procesos. Joan Felipe Solís estará por ahí. Joan Felipe. No está Joan Felipe. Daniela Torres. Profe Angie Romo contestó por el chat diciendo agudos. Ah, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Neutrofilia, procesos agudos. Muy bien. Procesos agudos y generalmente infecciones de tipo bacteriano, ¿verdad? Infecciones bacterianas agudas, procesos muy agudos. Recordemos que los neutrófilos son la primera línea de defensa contra cualquier microorganismo. Entonces es la primera respuesta que vamos a ver frente a cualquier tipo de infección. Si el paciente acude de manera muy temprana a consulta, no se automedica, no espera que se resuelvan los síntomas por sí solos, y usted le envía un hemograma,
seguramente usted va a encontrar neutrofilia, así el recuento de leucocitos aún esté normal, va a encontrar neutrofilia y por eso, por favor, no se vaya a dejar llevar por la impresión de que eso sea un proceso bacteriano y empezar antibiótico de una vez. No, es mejor al menos esperar unos 2 días, ver la evolución de la enfermedad, a no ser pues que el proceso infeccioso bacteriano sea demasiado claro y evidente, y entonces obviamente pues sí, habrá que iniciar el tratamiento de manera oportuna, pero si no es así, si usted tiene varios diagnósticos diferenciales que incluyen virus o bacterias, es mejor darle un tiempo a 2 días, manejar síntomas y no empezar antibiótico hasta tanto no corroboremos pues que realmente se está frente a una infección bacteriana. Todo eso obviamente para disminuir, como ya sabemos, la resistencia bacteriana que cada vez es mayor y pues tantas complicaciones ha traído, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la neutrofilia propia de los procesos agudos y generalmente acompaña a las infecciones bacterianas agudas. Recordemos también, si un paciente tiene neutrofilia, yo no puedo decir en un paciente que él tenga neutrofilia con linfocitosis a la vez. Recuerden que no. Si mi paciente tiene 70, 80, 90% de neutrófilos, solo quedarían 30, 20 o 10% para el resto de células. ¿Listo? Porque, como dijimos, siempre ese diferencial es sobre 100 leucocitos. Muy bien. La siguiente alteración se llama pérdida de la arquitectura. Miren, se perdieron las 3 curvas. Realmente aquí no se puede establecer finalmente qué tipo de población es la que está predominando. Lo que vemos es una gran variación aquí en los tamaños de las células. Entonces, ¿esto qué me haría sospechar? Que qué tipo de células están circulando en la sangre de este paciente. ¿Qué les hace pensar esto? Si hay una gran variación en el tamaño de las células que está detectando el equipo. ¿Qué tipo de células estarán en el paciente? A ver, Brian Morán, ¿qué opina? Brian Steve. No está Brian. Claudia Moreno. No está Claudia. Gabriel Muñoz. Sí, profe. Hola, Gabriel, ¿tú qué opinas? ¿Qué tipo de células nos está graficando aquí el equipo? ¿Qué nos está diciendo? Profe, la verdad no sabría decirle bien, pero pues como si es alteración de todas las tres curvas, ¿no? Que están presentes. Ajá. Pero recordemos que el equipo básicamente lo que me grafica es tamaño. Entonces, frente a tamaño, ¿tú qué dirías? ¿Qué tipo de células serían? Si hay de todos los tamaños celulares. El equipo no encuentra un rango exacto para decir estos son linfos, estos son monos, estos son neutros. Pues no podría determinar bien el tamaño que presenta, ¿no? Porque es como serían inmaduras o muy pequeñitas. Sí. Serían como pequeñitas, no estaría Hay seguro. de todo, ¿no? Hay de todo. Mira que hay de todos los rangos, pequeñas, intermedias, más grandes. Y tú dijiste algo, células inmaduras. ¿Y las células inmaduras son de qué tamaño, Gabriel? ¿Son más grandes o más pequeñas Más que las pequeñas. maduras? ¿Más pequeñas? Grandes. Más grandes, perdón, tienen que ser más grandes. Son mucho más grandes. ¿Y más grande que inmaduro que hay? Más grande que inmaduro. Uh-huh. Antes de inmaduro, ¿qué célula hay? No, profe, no recuerdo. Clase de fisiología, clase de curso 0, primera clase dada aquí. ¿Quién nos recuerda antes de inmaduro qué célula hay que es más grande que la inmadura?
¿El megacariocito, profe? No, megacariocito, recordemos que es el precursor de plaquetas. Estamos hablando de blanco, ¿no? Profe, no sé si de pronto hace referencia a las células madre. No, las células madre no salen a la sangre periférica. Estoy Profe, hablando después de blastos. ¿Mieloblastos? Muy bien, blastos. Muy bien. Recuerden, viene célula madre, unidad formadora de colonias. Estas no salen a sangre periférica, o sea, no las podemos contar en un hemograma, ¿listo? Salen a sangre periférica, de blasto hacia abajo. Viene blasto y luego vienen las células inmaduras y luego viene la célula madura finalmente. ¿Listo? Entonces, esta pérdida de la arquitectura me hace sospechar que en la sangre del paciente están circulando células blastos o células inmaduras, o pueden estar circulando las dos al tiempo. Claro, no descarto que también hay unas maduras. Hay algunas maduras por ahí, pero no es lo que más está predominando. ¿Listo? Si usted junta este hallazgo de células inmaduras y oblastos con la clínica del paciente, pues rápidamente puede estar estableciendo una enfermedad hematológica maligna, por ejemplo, una leucemia, o puede estar, si solo le están apareciendo células inmaduras, puede estar estableciendo un proceso infeccioso ya agudo y obviamente que no ha respondido a tratamiento. ¿Listo? Profe, hay Sí. una pregunta en el chat. Sí, dime, Dicen Andrés. que si en la sangre pueden circular promielocitos. Sí, claro, los promielocitos, y por eso les dije, tienen que revisar esa clase donde vimos la maduración de las células, y además yo les puse, en el Classroom les puse esa presentación de células donde les muestro la maduración línea por línea celular. Claro, el promielocito es una célula inmadura, ¿sí? Es una célula inmadura que perfectamente la podemos encontrar en sangre periférica. Miren, les voy a mostrar aquí en esta foto un promielocito. Mírenlo. Este es un promielocito. Este es otro promielocito. Células inmaduras. Miren un callado, miren un mielocito, miren un juvenil ya segmentados, ¿sí? Miren otro promielocito, miren otro juvenil acá. Entonces, células inmaduras. ¿Listo? Pueden aparecer blastos y células inmaduras. Y cuando decimos células inmaduras, en el caso de los neutrófilos, puede aparecer cualquier estadio de maduración de los que están descritos en la línea, pues, de maduración que les dejé ahí en la presentación. ¿Listo? Por eso es muy importante que ustedes se acuerden de cómo es esa maduración, porque cualquiera de esas células puede estar reportada dentro de un hemograma y usted tiene que saber pues eso en el contexto clínico de su paciente, qué significancia tiene. ¿Sí? Muy bien. Siguiente alteración la vamos a llamar arranque en Y. Les ruego el favor que quienes ya tienen esta información, esperemos que el resto de compañeros nos la cuenten, la analicen y hagan su aporte, ¿vale? Arranque en Y en histograma de blancos, miren, y diferentes presentaciones. ¿Recuerdan cuando hablamos de arranque en Y en rojo? La primera conclusión que sacamos, ¿cuál era? Del arranque en Y en rojo. ¿A qué corresponde ese arranque en Y? En general, ¿qué me está diciendo? Que hay que Profe, creo que habían células más pequeñas. Algo más pequeño. algo más pequeño. En este caso, más pequeño que un linfocito. Muy bien. En blancos son 5 cosas más pequeñas que pueden haber circulando. Entonces los escucho. A ver, María Paula Ordóñez. María Paula. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué se te ocurre que puede haber más pequeño circulando en la sangre de este paciente? Profe, de pronto plaquetas. Muy bien, esa es una causa, pero recordemos que no es una plaquetica, son agregados plaquetarios, ¿verdad? Entonces, una de las causas que también afecta
a glóbulos rojos, me va a afectar aquí a los glóbulos blancos, agregados plaquetarios. ¿Listo? No está pasando una sola plaqueta por el lector, sino que está pasando varias plaquetas juntas, pero el equipo no lo sabe, lo cuenta como un solo registro, como una sola célula. Muy bien. ¿Qué más pequeño puede estar circulando en la sangre del paciente? Valentina Ordóñez. Valentina. Aquí estoy. Sí, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees? Algo más pequeño circulando en la sangre de este paciente. ¿Qué se te ocurre, Valentina? Lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Profe, pues a ver, realmente así, pues no sé, linfocitos tal vez tipo B o células linfoides, no se me ocurre nada más que eso, las plaquetas con mi compañera. Los linfocitos, sean tipo B o tipo T, que pueden haber algunos circulando, son del mismo tamaño, ¿ok? Fluctúan entre Bueno, sí, 50 señora. y 100 femtolitros, ¿ok? Plaquetas, pues ya tu compañera lo dijo. Yo les dije, hay 5 causas diferentes, entonces nos faltan 4. ¿Alguna que se te ocurra? Bueno, tú dijiste linfocitos. ¿Qué podría estar pasando con esos linfocitos que se vuelvan más pequeños? O con Pues, todos los blancos en general. Señora, pues, por ejemplo, si usted me dice que se vuelvan más pequeños, pueden ser restos, por ejemplo, muy celulares de bien, menor tamaño, algo perfecto, así. perfecto. Entonces, esa es otra causa. Restos celulares. Las células no están pasando completas, se están destruyendo por alguna causa, por ejemplo, una leucemia linfática crónica. Es muy común ver restos celulares de linfocitos y prolinfocitos. Entonces, quedan núcleos libres, núcleos desnudos, se llama eso. La célula no sabe que eso es solo un núcleo, el equipo no sabe que eso es un solo núcleo, el equipo lo cuenta como una célula completa. Entonces, restos celulares. Muy bien, Valentina. A ver, Janfer, ¿tú qué opinas? ¿Otra causa? Janfer, Quevedo. Sí, profe. ¿Qué se te ocurre? Pues, profe, yo también, es que antes de la compañera yo también estaba pensando en detritos celulares, pero no sé si también puede, pues, haber la posibilidad de que digamos en algún tipo de linfomas afecte el tamaño de las células de los linfocitos. En algún tipo de linfomas, no, generalmente no. A nivel de hemograma no me afecta tamaño de linfocitos. No, señor. No. Pero bien, por eso es importante que comentemos para que vayamos aclarando. ¿Se te Profe. ocurre alguna otra causa, Danfer? ¿Quién me dice por ahí? Profe, bueno, hola, habla Gilda, ¿sí me escucha bien? Hola, Giduar, sí, señor. Cuéntame. Pues según lo que están hablando los compañeros y usted, ahorita se me ocurre de pronto, entonces en las células que hay, digamos, alteración en el tamaño, por ejemplo, una anemia falciforme, el tamaño del glóbulo rojo pues va a reducirse, ahí también entraría eso. Bueno, Giduar, gracias por tu aporte muy importante. Células falciformes, así es, células falciformes. Ellas también me alteran y sí, recordemos que el glóbulo rojo al alterar su forma se vuelve más pequeño y aquí vale aclarar que las células falciformes son los únicos glóbulos rojos que van a poder dar esta alteración en el histograma de blancos, porque habíamos dicho en la primera clase, los glóbulos rojos cuando llegan a la cámara de glóbulos blancos son destruidos para que no haya concordancia de tamaño. Pero las únicas células que se resisten a esa destrucción, o sea, que no son destruidas, son las células falciformes. ¿Listo? Entonces, esa es una causa.
células falciformes. Muy bien. Se resisten a la destrucción ahí en la cámara de blancos y hacen obviamente un registro más pequeño que un linfocito normal. Muy bien, otra causa, nos faltan 2 causas. Gracias, Gilbert. A ver, Javier Pavón. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Javier. ¿Qué se te ocurre? Profe, podrían ser, pues, que ya, podrían ser hemoparásitos también. Muy bien, Javier. Hemoparásitos. ¿Sí te acuerdas cuáles son los hemoparásitos? ¿Nos los puedes recordar, por favor? Semestre Pues, pasado. pues, por ejemplo, hay pues bacterias como la Rickettsia y pues también hay nematos como las filarias, protozoos. También está, por ejemplo, la malaria. Ah, bueno, malaria, que ya es un hemoparásito como tal. Muy bien, malaria, ¿qué más? Pues malaria, más bien digamos el Plasmodium falciparum o Vivax u ovale, ¿no? Plasmodium, pero me producen la malaria. Muy bien, ¿cuál otro? Hemoparásito como tal, porque sabemos que estos en algún momento de su ciclo vital entran al glóbulo rojo y están dentro de él en algún momento de su ciclo vital. ¿Cuál otro? Profe, pronto el Trypanosoma cruzi. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Uno muy común ahora en nuestro medio. ¿La leishmania, profe? Perfecto. La leishmania. Muy común. Bien. Entonces yo le pregunto a Javier. Javier, ¿tú cuándo le sospechas a un paciente que tenga malaria? Javier, ¿cuándo tu impresión diagnóstica será malaria en un paciente? Pero pues que pues primero pues que el paciente pues digamos la ubicación geográfica, ¿no? En cuanto a la malaria. Entonces pues que me llegue el paciente pues con fiebre, con escalofríos, con mialgias, artralgias, astenia Ok, también. ok. Y en cuanto a ubicación geográfica, ¿cuál sería? Pues digamos en lugares que sean cálidos. Por ejemplo, Muy en bien. Cali, en Empatía, todo Bueno, eso. pues más en la costa pacífica, ¿no? Mucho más en costa, acuérdate. Mucho más en costa. En Cali, en el Patía, pues no tenemos como tal casos propios de malaria como tal. Podemos ver en Cali o en el Patía un paciente con malaria, pero es muy importante entonces ahí la historia clínica y preguntarle al paciente dónde ha estado en el último mes, al menos. Sí, también recordemos que en algunos casos la malaria puede estar cesante por algunos meses, incluso años. En el hígado ella se puede ya quedar tranquilita y después hacerse, obviamente, hacer su presentación clásica de enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es bien importante la procedencia del paciente, pero tiene que ver más con costa y en nuestro caso con la costa pacífica, donde es un ambiente muy propicio para que el transmisor, que es ¿cuál? ¿Cuál es el transmisor de la malaria? ¿Quién transmite la malaria? Parasitología del semestre pasado. Pues la hembra del mosquito anófeles se llama. Exacto, el mosquito anófeles. Muy bien, entonces este generalmente se da en estos climas húmedos, tropicales y costeros, ¿no?
Entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso. Y lo que tú decías, la clínica, la fiebre seguida de escalofrío, bien importante, eso es lo típico. Fiebre y escalofrío. Van a ver esos ciclos así y muy comúnmente en horas de la tarde. Es la mayor presentación de esta sintomatología. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Y cuándo sospecharías, gracias Javier, cuándo sospecharías, a ver, Juliana Ruiz, un caso de leishmania en un paciente? Juliana. No está Juliana. Muy bien, Lina María Restrepo. Sí, profe. Hola Lina, ¿tú cuándo le sospecharías leishmania a un paciente? Profe, perdón, qué pena, Juliana. Ah, hola Juliana, ¿cómo estás? Sí, ¿me podría repetir la pregunta? Qué pena. Sí, Juliana, ¿tú cuándo le sospecharías clínicamente leishmania a un paciente? Infección por leishmania. Profe, pues creo es que estos pacientes, pues algo característico son como unas erupciones en la piel. Pues creo que sería como... ¿Erupciones? ¿Será erupciones? son unas lesiones en la piel, no sé. Ok, No... Como llagas, lesiones. lesiones. Ajá. Perfecto, muy bien. ¿Y qué dato es bien importante también dentro de la historia clínica de ellos, aparte de las lesiones? ¿Cómo, profe? ¿Qué dato de la historia clínica es bien importante, aparte de las lesiones que presenta el paciente, para sospechar la leishmania? El sitio donde vive, Muy bien. ¿Quién habla por ahí? ¿Quién nos está aportando? Gidward Rosero. Eso, Giduar, muy bien. La procedencia también. A veces no es el sitio donde vive, porque uno pudo estar de paso, estuvo de paseo, en fin, estuvo solo un tiempo, ¿cierto? No es su sitio realmente de donde vive siempre. Entonces, siempre es bueno preguntar la procedencia y la ocupación, en este caso de las personas, porque generalmente estas personas han estado en qué sitios. ¿En qué sitios encontramos leishmania? Profe, como en humedales, donde hay como agua estancada. Sí, ¿qué más? En los batallones, profe, también, o sea, los soldados presentan muchísimo esta patología. ¿Por qué? ¿A Porque dónde pues, los ellos llevan a viven ellos? ¿Selvática? La en la selva, exacto. Muy bien, zonas selváticas, ¿sí? Entonces es bien importante, es muy común en los soldados, sí, padecen muchísimo de esta enfermedad, desafortunadamente. Y también las personas que se dedican a el cultivo y el manejo pues de la hoja de coca, entonces que están mucho tiempo también en estas zonas, desarrollan con bastante frecuencia estas lesiones por leishmania, ¿no? Muy bien, entonces son esas lesiones en la piel. Recordemos que son unas lesiones que nos recuerdan mucho un cráter de un volcán. No sé si con el profe Reinel, bueno, no, ustedes estuvieron en virtualidad el semestre pasado, así que no hubo manera de que pudieran ver algún paciente, pero sí, pero recordemos el cráter de un volcán, la parte interna del cráter de un volcán, así es la lesión de la leishmania. ¿Listo? Bordes indurados, un fondo amplio, que a veces puede tener algún tipo de secreción muy limpia, ¿cierto? Pero yo lo comparo con un cráter de un volcán y es típica esa la lesión. Pero muy importante la procedencia y la ocupación de la persona pues que está consultando. ¿Listo? Muy bien. Recordemos entonces que esos hemoparásitos en algún momento, como les decía, de su ciclo de vida van a estar dentro del glóbulo rojo. Ellos están aquí, dentro del glóbulo rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el glóbulo rojo cuando llega al glóbulo blanco, a la cámara
para contar glóbulos blancos, recordemos, es destruido y va a quedar libre el parásito, que obviamente es una partícula mucho más pequeñita que un linfocito en este caso, y por ende pues nos va a dar un arranque antes de los 50 pentolitros. Muy bien, y la última causa, ¿cuál será? Nos falta una. ¿Recuerdan? Creo que lo hablamos en la primera clase. ¿A qué tipo de anemias pertenece la anemia de células falciformes? ¿Recuerdan? ¿A qué tipo de anemias pertenece? ¿Alguien lo recuerda? Profe, ¿no eran de las microcíticas? Es microcítica, ella es microcítica, pero en la clasificación general de anemias, ¿a qué tipo de anemias pertenece? No en la clasificación morfológica, sino en la clasificación etiológica. ¿No? ¿Ninguno ha ¿Profe, llegado? eran carenciales? ¿Señora? ¿Carenciales? No. Carenciales son ferropénica y megaloblástica. Ninguna otra es carencial. Células falciformes es una alteración en la molécula de la hemoglobina que lleva esa variación en la forma. Entonces pertenece a las anemias hemolíticas. ¿Sí se acuerdan o no? ¿O no lo habíamos dicho? Bueno. Sí, profe, sí. Perfecto. Anemia de células falciformes, entonces es una anemia hemolítica, hace parte de las anemias hemolíticas. Recordamos cómo es la respuesta de la médula en la anemia hemolítica, cualquiera que ella sea. A ver, Daniela Torres, ¿cómo es la respuesta de la médula ósea en la anemia hemolítica, en este caso en la anemia falciforme? No, profe, sinceramente no recuerdo. No te acuerdas, ok. Dana Valencia. Dana. No está Dana. Denis Villota. No está Denis. Daniela Yáñez. Profe, pues la médula ósea creo que hace una respuesta regenerativa. Perfecto, muy bien. Respuesta regenerativa. Responde a la destrucción. Muy bien. ¿Y con qué célula responde, Daniela? Perdón, profe, se me cortó un pedacito, ¿me puede repetir, por favor? ¿Con qué célula responde esa médula ósea? Profe, pues inicialmente con reticulocitos. Muy bien, con reticulocitos, perfecto, que son células inmaduras de los rojos. Muy bien, pero cuando es demasiada la hemólisis, y a eso le llamamos crisis hemolítica, no es suficiente con que la médula nos mande reticulocitos. Entonces, ¿qué nos va a mandar? El paso anterior a reticulocitos en maduración, ¿cuál es? ¿Los normoblastos, profe? Muy bien, normoblastos. Morfológicamente, ¿cómo son los normoblastos? Morfológicamente. ¿Cómo son? ¿En qué se diferencian del reticulocito y del glóbulo rojo? Morfológicamente. Profe, no sé si el hecho de que tengan núcleo de pronto. Perfecto. Son glóbulos rojos inmaduros que tienen núcleo. ¿Sí? Entonces, aquí realmente la última causa son núcleos de normoblastos. Núcleos de normoblastos. También sucede lo mismo. Un rojo que llega a la cámara de blancos, es destruido el citoplasma y que queda libre
el núcleo de ese normoblasto. Núcleos de normoblastos, que ya sabemos aparecerán en las crisis hemolíticas, aparecerán también cuando hay metástasis de médula ósea, ¿ok? Metástasis de médula ósea. Un tumor de otro lado hace metástasis en la médula ósea, entonces la médula ósea empieza a mandar a sangre periférica las células que ella puede sacar, Entre ellas, pues va a mandar células inmaduras de los glóbulos rojos, ¿ok? ¿Listo? O en las crisis hemolíticas, porque normalmente no debemos encontrar normoblastos circulando en sangre periférica. ¿Listo? O sea, glóbulos rojos nucleados en sangre periférica normalmente no debemos encontrar. ¿Sí? Solo los vamos a encontrar en crisis hemolíticas, en metástasis de la médula ósea y en algunas leucemias agudas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, son 5 causas que ya sabemos. Algo más pequeño que está interfiriendo en el conteo de los glóbulos blancos. Ninguna de estas causas en realidad es un blanco como tal. Entonces, cuando alguna de estas causas me produce arranque en Y en los blancos, hablamos de que hay basurita, algo interfiriendo ahí en los glóbulos blancos. ¿Listo? Lo importante es que usted como médico desde la clínica, ojalá pueda determinar cuál es la basurita, cuál de estas 5 causas es lo que corresponde a la basura que está interfiriendo aquí en el histograma. ¿Listo? Si el laboratorio y el bacteriólogo mejor es juicioso en el laboratorio, pues muy seguramente ante un histograma de este tipo va a ir al microscopio y va a buscar cuál de estas causas es la que está provocando la alteración y se la va a reportar a usted en el hemograma. ¿Listo? Pero si no es así, recuerde que usted cuenta con la clínica de su paciente para ir enfocando cuál de estas 5 puede ser la causa de esta alteración. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta. En ese Sí. caso de la enfermedad hemolítica, entraría lo que es la eritroblastosis fetal, ¿cierto? Perfecto. Otra anemia hemolítica es la anemia hemolítica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Es otro ejemplo. Es además un ejemplo buenísimo. ¿Quién me está hablando ahí? Angie, ¿cierto? Angie Moreno. Angie. Muy bien. Sí, Angie es un ejemplo además muy bueno porque la eritroblastosis fetal o la anemia hemolítica del recién nacido es la anemia hemolítica que más normoblastos va a tener en sangre periférica. Entonces es la que va a tener fijo un arranque en glóbulos blancos. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido? Pues, profe, yo, pues, o sea, lo que tenía, digamos, como entendido era que, pues, como normalmente los glóbulos rojos, pues, duran como 120 días, ¿cierto? Pero en este caso, los glóbulos rojos, pues, van a ser destruidos muy rápido. Y eso pasa porque, digamos, o sea, como que el sistema inmunitario de la madre ve esos glóbulos rojos del bebé, pues, como extraños y los ataca. Entonces, digamos, como que se rompan mucho antes del tiempo. Eso era lo que tenía entendido. Bueno, entonces vamos a aclarar. Por ahí es la idea, pero vamos a aclarar. La eritroblastosis fetal o anemia hemolítica del recién nacido, como su nombre lo dice, da en los recién nacidos. Hablamos de recién nacidos entre el día 0 y el día 30 de nacido un bebé. Hasta el día 30 de nacido se considera recién nacido. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué sucede? Los glóbulos rojos de ese recién nacido, ya es en el cuerpecito del recién nacido, que se está produciendo la gran destrucción. ¿Por qué se produce? Generalmente se produce por incompatibilidad entre el grupo sanguíneo o el RH de la mamá y el bebé que nació. ¿Ok? Antes se creía
que solo podía dar en el segundo, tercer, cuarto hijo, no en el primer hijo, porque el primer hijo era el que en el momento del parto dejaba marcada a la mamá con glóbulos rojos de un grupo de sangre o un RH diferente. Recordemos que en el momento del parto, al cortar el cordón o por el nacimiento vaginal, hay un intercambio entre la sangre del feto, en ese momento todavía es feto, está naciendo, y la mamá. ¿Listo? En ese momento hay intercambio de sangre. Entonces, sangre del bebé pasa y se queda en la mamá, produciendo obviamente una reacción de formación de anticuerpos. Máximo, pues si el grupo sanguíneo o el RH no coinciden con el de la mamá. Muy bien, en el segundo o tercer embarazo, ¿qué pasaba? Generalmente en el segundo, viene otro bebé que es de otro grupo sanguíneo, de otro RH, diferente al de la mamá está sensibilizada con la primera sangre de su primer hijo, ¿cierto? Y nuevamente marca al bebé que ya viene. Hay ese intercambio en el momento del parto. En ese momento hay intercambio, pasan anticuerpos a la sangre del bebé y ahí es donde viene la reacción. Se creía que eso era así, que en las mamás primerizas esto no podía pasar. Ahora ya se sabe que de manera natural, de manera autónoma, también en las primerizas esto se puede dar. Que ellas de manera espontánea también produzcan anticuerpos contra los glóbulos rojos de su bebé y entonces ese primer bebé también puede hacer anemia hemolítica del recién nacido. ¿Listo? Por eso hoy a las embarazadas se les hace un seguimiento, primer, segundo y tercer trimestre del embarazo, para comprobar que no estén formando anticuerpos y que no estén generando anemia y no vayan a provocar anemia del recién nacido. La prueba que a ellas se les hace es la prueba de Coombs indirecto, primero, segundo y tercer trimestre. Antes solo se le hacía a las mamitas que eran RH negativo. Hoy se sabe que no solo por RH, sino también por grupo sanguíneo puede haber esa incompatibilidad. Antes solo se le hacía a las mamás que iban a tener segundo o tercer hijo. Hoy se le hace a todas las embarazadas porque, como les digo, desde el primer bebé se puede dar esta condición. No se requiere que haya habido una sensibilización previa con un embarazo previo. ¿Listo? Entonces hay gran destrucción. Al haber gran destrucción, crisis hemolítica, la médula empieza a compensar, pero no solo manda reticulocitos, sino que también manda normoblastos. Es la anemia hemolítica en la que más normoblastos nos van a aparecer reportados en un hemograma. Y ese dato lo vamos a tener en cuenta para que cuando estemos haciendo el rote hablemos específicamente de esos normoblastos y cómo altera pues finalmente la diferenciación de los glóbulos blancos. Un rojo altera la diferenciación de blancos. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Seguimos entonces, miren, y aquí les he traído esta gráfica que ya lo que me está mostrando es un reporte en dispersograma, o sea, en puntos. Miren, estos todos son punticos, conglomerados, punticos ahí, puntos, 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 y la he traído aquí en colores, porque así pues se ve en la pantalla de los equipos automatizados, pero en el informe que les llega a ustedes como médicos es en blanco y negro, entonces no hay manera pues de ver por colores cada población. Les he traído estos reportes que son de equipos de cuarta generación, que como les decía me dan un dispersograma de glóbulos blancos, ya no un histograma como los que acabamos de ver, pero que son equipos mucho más sensibles y específicos, porque estos sí me diferencian las 5 poblaciones de los glóbulos blancos que hay. ¿Listo? Entonces, diferentes equipos para que vean que dependiendo del equipo, pues va a ser la representación de cada una de esas células. Yo voy a usar como ejemplo este equipo, el Coulter. Tengo unos reportes del Coulter, que es el equipo que nosotros teníamos en el laboratorio, hasta que tuvo una falla desafortunada, pues y ya nos tocó darlo de baja. Ahora tenemos un nuevo equipo, pero este Coulter lo vamos a usar de base para
para entender cómo es la distribución normal de las células. Y miremoslo aquí en colores, que creo que es mucho más fácil. Vemos cómo el equipo maneja 4 dimensiones, los equipos de cuarta generación. Ven las células de diferentes ángulos. Primero, obviamente las dividen o las clasifican por tamaño, y luego vienen las otras características de dispersión de luz, de absorción de luz, de tener núcleo o no tener núcleo, de reacción química, para ellos definir si estamos frente a un linfo, un mono, un neutro, en fin. Entonces, miremos cómo aquí, en este equipo, en el cúlter, en el eje de las Y va a ir graficado el volumen. El eje de las X no tiene unidades, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta que en el eje de las Y va el volumen, aquí en la primera parte, ya voy a ir a mostrarles más específicamente, solo que quiero que lo vean aquí en colorcitos. Miren aquí en rojo cómo va todo lo que no es glóbulo blanco, o sea, todo lo que corresponde a basura, cualquiera de las 5 causas de basura, o sea, agregados plaquetarios, restos celulares, células falciformes, núcleos de normoblastos o hemoparásitos. Cualquiera de ellos puede ir aquí. En azul va a ir los que son linfocitos. En verde, los monocitos. En fucsia, los neutrófilos. Miren, si este hemograma es de un adulto, porque miren, la mayor cantidad de células está aquí en los neutrófilos o segmentados, y unos puntos muy dispersos en eosinófilos y en basófilos, ¿no? Muy bien, miremoslo ya más de cerca. Bueno, no está el histograma normal. Entonces miremoslo aquí ya más de cerca. Vemos cómo lo hemos dividido en cuadrantes y el reporte en este equipo sale así, con estas divisiones, para que sea mucho más fácil entender cuál es la población que nos está mostrando. Entonces, esto lo vamos a llamar primer cuadrante. Como les decía, en este primer cuadrante va a ir todo lo que no es glóbulo blanco, o sea, cualquiera de las 5 causas de basura. Luego van a venir los linfocitos, y miren que tiene significancia esto que está aquí, conglomerado, que se ve como azuloso. ¿Listo? Aquí unos puntos muy aislados azules que corresponden a los monocitos. Aquí una gran cantidad de puntos conglomerados que corresponde a los neutrófilos. Aquí algunos puntos muy aislados que son los eosinófilos. Entonces, primer cuadrante basura, segundo cuadrante linfocitos, tercer cuadrante monocitos, cuarto cuadrante neutrófilos, quinto cuadrante eosinófilos. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la distribución normal. Vamos a ver entonces cuáles son las alteraciones y cómo las mismas alteraciones que vimos en histogramas las vamos a ver acá en dispersogramas, pero son exactamente las mismas. ¿Ok? Entonces, arrancamos con la primera, que sería aquí, ¿qué? ¿Qué me está representando esta gráfica? ¿Aumento de qué población? Este es primer cuadrante, este es segundo cuadrante, este es tercer cuadrante. Entonces, ¿esto qué me representa? Linfocitosis. Muy bien. Linfocitosis. Aumento de los linfocitos. Miren, conglomerado de puntos, así, juntos todos los puntos y ennegrecidos, porque el reporte nos va a salir así, en blanco y negro. Si miramos, por acá hay puntos aislados, pero pues no tiene mayor significancia porque no hay un conglomerado que me indique que hay otro tipo de población. Entonces, este correspondería a aumento de la primera curva allá en histograma, ¿verdad? Linfocitos. Muy bien. Miren ahora los linfocitos reactivos. Estos linfocitos se pasaron, miren, se pasaron, es continuo. Esto es continuo. Se pasaron hacia los neutrófilos o se pasaron hacia los monocitos. Aquí tiene dos opciones, o hacia monocitos o hacia neutrófilos, pero viene desde los linfocitos. Entonces, esto corresponde a linfocitos reactivos.
que dijimos pueden aparecer en cualquier virosis, pero son típicos de la mononucleosis infecciosa. ¿De acuerdo? Otra alteración, aquí ¿qué sería? Miren, una gran población ubicada aquí en primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Entonces, ¿a qué corresponde esto? ¿Neutrófilos? Neutrófilos, o sea, neutrofilia, miren, se ve una gran población de neutrófilos predominando. Acá puntos aislados, pero aquí lo que nos llama la atención es la neutrofilia que hay en este paciente. Aumento de neutrófilos. Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vemos, miren, hay neutrófilos todavía, pero nos llama la atención que ya está más oscurito lo que es monocitos. Mucho más evidente aquí, miren, una muy buena población de monocitos y una muy buena población de eosinófilos. Entonces hay eosinofilia y monocitosis, algo que nos tiene que llamar la atención. Obviamente, neutrófilos y linfocitos que siempre pues van a estar presentes en un paciente. Pero aquí nos debe llamar la atención la gran cantidad de eosinófilos y la gran cantidad de monocitos que hay en ese paciente. ¿Listo? Muy bien. Aquí pues vemos más neutrofilia, ¿verdad? Y enseguida vemos que, recordemos que el volumen está aquí en el eje de las Y. Primero vemos basura, una gran cantidad de basura que puede corresponder a cualquiera de las 5 causas de basura, pero vemos una gran población en neutrófilos que me cubre todos los volúmenes. Miren, me está cogiendo todos los tamaños llegando hasta el tope superior. O sea que esto me hace sospechar que hay qué células. Si está cogiendo todos los tamaños, ¿qué células? ¿Células inmaduras? Muy bien, células blastos, células inmaduras y obviamente habrá alguna que otra madura, pero pues eso es lo de menos porque eso es lo normal, ¿no? Entonces aquí me hace sospechar que hay blastos y o células inmaduras porque hay todos los tamaños. Me está registrando todos los tamaños, en este caso en la línea mieloide, ¿cierto? Todos los tamaños. O sea, correspondería a lo que en histograma denominamos pérdida de la arquitectura. Aquí se llama aumento hasta el tope superior. En este caso es de lo que iba a ser neutrófilos, pero yo puedo tener desde linfocitos un desplazamiento hasta el tope superior y va a significar exactamente lo mismo. Presencia de células inmaduras y oblastos en la línea linfática, o puede ser solo de monocitos hasta el tope superior y va a significar presencia de blastos y o inmaduras en la línea monocítica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Me puede repetir, disculpe, cómo se llamaba aumento hasta el tope superior? Esta se llama aumento hasta el tope superior. Mira, llegan los puntos conglomerados y ennegrecidos hasta acá arriba, que correspondería a pérdida de la arquitectura en histograma. Sí, señora. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta ahí? Si no, para pasar a plaquetas. ¿No? Profe, ¿debemos siempre especificar, digamos, en el ejemplo anterior que era línea linfática? Aquí era línea mieloide. Aquí es línea mieloide, ¿no? Mira que está bien ubicada en línea mieloide. Si es linfática, arranca de acá, pasa por monos y llega hasta el tope superior. Si es monos, arranca en monos y va hasta el tope superior. Si es eosinófilos, arranca en eosinófilos y va hasta el tope superior. ¿Listo? Esto no son ustedes los que lo van a especificar. Esto se los va a especificar el laboratorio. El laboratorio aquí les va a informar, como es línea mieloide, les va a decir, hay promielocitos, mielocitos, juveniles, callados. Les puede informar todo ese tipo de células. Lo importante es que usted como médico sepa darle valor a eso que el laboratorio le está informando, obviamente en el contexto clínico del paciente. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Listo, muy bien. Muchas gracias a ti por la pregunta.
Seguimos entonces con plaquetas, ¿ok? El histograma de plaquetas, miren que es el único que podemos decir que no tiene una distribución gaussiana, porque la campana de Gauss es muy pareja lado y lado. Aquí lo que está pasando es que él arranca en 2, sube y cae, ¿verdad? Este es el histograma normal, me está mostrando un tamaño normal entre 2 y 20 femtolitros, y el histograma de plaquetas, aparte de mostrarme el tamaño de las plaquetas, es el que más información me da acerca de la cantidad. ¿Ya? Cuando la curva arranca en el eje de las X, aquí como vemos claramente, está arrancando en el eje de las X, ya con solo ese arranque en el eje de las X, me está diciendo que el recuento de plaquetas de este paciente es totalmente normal. O sea, está fluctuando entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico. En este caso, el equipo detectó 319.000 por milímetro cúbico. Miren. Al ojo yo no puedo decir la cantidad, solo puedo decir están normales o están disminuidas o están aumentadas, ¿de acuerdo? En este caso normal, cantidad normal es que la curva arranque desde el eje de las X. Entonces, arranca en X, sube y cae. Esa es la distribución normal de plaquetas. Aquí en la gráfica, en la foto, miren las plaquetas, aquí están agregaditas, pequeñitas, miren, estos punticos. El resto son glóbulos rojos, pero estos punticos, para que nos recordemos el tamaño tan pequeño de 2 a 20, son las plaquetas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver las alteraciones. La primera alteración la vamos a llamar arranque en el aire. Arranque en el aire. ¿Quién me cuenta cómo ve el tamaño de estas plaquetas? El tamaño de las plaquetas. ¿Cómo está el tamaño de estas plaquetas? Tamaño. ¿Cómo está el tamaño de estas plaquetas? ¿Daniel Mera ya estará conectado o no? Sigue sin estar conectado. A ver, Andrés Felipe Rojas. Profe, yo diría que es más pequeño de lo normal, ¿Por qué lo dices, Andrés? porque en el que mirábamos ahorita, pues se encontraba entre 2 y un poco más de 10. Y Ajá. en este ya la curva disminuye en 5. O sea que es más pequeño de lo Pero normal. mira que la cola va hasta acá. ¿Sí? Bueno, acepto total, de acuerdo, totalmente lo que tú dices. El promedio del tamaño es pequeño. El promedio es pequeño. Es totalmente correcto. Miren, si hacemos un promedio, la mayoría están muy pequeñas, pero están dentro de lo normal, ¿cierto? ¿Sí? Están dentro del rango normal, Sí, señora. Solo definitivamente. que el promedio es... Ah, ya. Sí, el promedio es pequeño, pero están dentro de lo normal. Están dentro del rango normal. ¿Listo? Están entre 2 y 20, que es lo normal. ¿Sí? Sí, señora. Muy bien. Ahora en cantidad, ¿tú qué me puedes decir, Andrés? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo está la cantidad de plaquetas de este paciente? Si dijimos que para estar normal debe arrancar la curva en el eje de las X, y aquí está arrancando en el aire. No sé, profe, si están disminuidos porque inició... ¿Tú crees que están disminuidos? Sí. Vale. Andrés dice que están disminuidos. ¿Alguien apoya lo que dice Andrés o tiene una idea diferente? Profe, yo pues pienso diferente, o sea, creo que pues a medida que sube el eje de la Y es porque hay mayor cantidad, entonces quiere, pues al no arrancar en X, creo que quiere decir que del tamaño mínimo que es 2, que a pesar de que es un tamaño normal, pues hay demasiados, creo, que es lo que ¿Quién se... habla ahí, por favor? Daniela Yáñez. Ok, Daniela, gracias. Vamos a ver entonces, Daniela. Porque me dijiste, entonces, acuérdense que la altura, Daniela,
no tiene nada que ver, ¿vale? Habíamos dicho, en las otras, en blancos, por ejemplo, la altura indirectamente me dice cantidad, porque vimos claramente cuando una curva estaba presente y las otras no, pues eso me estaba diciendo que ella estaba predominando, ¿sí? Pero eso era en blancos. Aquí, mira, hice lo mismo. Arranca en el aire, pero mira la altura que le puse a la curva. Mucho menor y es exactamente lo mismo. El tamaño es normal, está en el rango normal. Como decía Andrés, tiende a ser pequeño, pero dentro del rango normal. Pero en cantidad es lo mismo, esta altura que esta altura. ¿Sí? ¿Sí, Daniela? Vale, profe. Entonces, Vale. ¿qué significa el eje de la Y? O sea, que... No tiene unidades. Recordemos que no tiene unidades. Le podemos dar la altura que queramos a la curva. Ah, ya. Gracias, profe. Vale, entonces en cantidad, ¿tú qué opinas? ¿Tú me diste tu opinión, Daniela, de cantidad? No me acuerdo. Pues sí, profe, pero pensando pues que el eje de la Y significaba pues como... Claro. Pero la verdad ahorita pues no sé. Bueno, pero en cuanto a lo que dijo Andrés, él dijo que estarían disminuidas. Pues sí podría ser porque la línea está un poco más corta, pero la verdad no estoy segura, profe. ¿Alguien más tiene otra idea? Gracias, Daniela. ¿Alguien más tiene otra idea que nos comparta? ¿No? Pues, en realidad, señora. Pues es que yo me acuerdo de algo que usted nos dijo en el curso cero, que era como que, pues, cuando arrancaban el eje pues de la Y, sí estarían disminuidas y habría una trombocitopenia porque los valores de las plaquetas estarían como por debajo de los 70.000 pues, células por milímetro cúbico. Vale, muy bien que te acuerdes. Pero acuérdate que el hecho no es que arranquen en Y, sino en el aire. ¿Sí? Arrancan en el aire. ¿Vale? Porque es que si le metemos la Y y por eso nos confundimos. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Entonces están disminuidas, o sea, trombocitopenia. Trombocitopenia. Es realmente el término que debemos manejar, ¿cierto? Hay trombocitopenia. ¿Por qué? Les explico. Mire, el equipo no encuentra un número suficiente entre 150.000 y 450.000 para hacer un arranque en X. No encuentra. Él empieza a contar y no encuentra plaquetas, no encuentra, hasta que por fin las encuentra. Entonces ya él empieza a hacer un arranque y un conteo. ¿Listo? Entonces este espacio significa que hay un vacío de plaquetas, que no hay un número suficiente para hacer un arranque normal sobre el eje de las X. ¿Listo? Muy bien. Como nos decía Angie, trombocitopenia. Bueno, antes de lo que decía Angie, ¿cuál es la primera manifestación de trombocitopenia en un paciente? Manifestación clínica. Petequias. Muy bien, petequias. Petequias. Que son un sangradito ahí microvascular, ¿cierto? Unos punticos rojos. Muy bien. Y que van a aparecer, ya como nos decía Angie, cuando el recuento de plaquetas es menor de 70.000 por milímetro cúbico. Menor de 70.000 por milímetro cúbico. Aparecen petequias en un paciente. ¿Listo? Muy importante entonces el examen físico en un paciente. Si usted está viendo por primera vez a un paciente que le llega con un hemograma, con un arranque en el aire de plaquetas, deténgase un rato, examínelo muy bien, porque usted tiene clínicamente que verificar si realmente este paciente tiene o no trombocitopenia. ¿Vale? Entonces, perfecto. Disminución de las plaquetas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuál es la última manifestación de trombocitopenia? O la más grave, digamos. ¿Hemorragias? La hemorragia. Ya cuando la trombocitopenia es muy severa, 10.000, 5.000 plaquetas por milímetro cúbico, el paciente puede fácilmente presentar hemorragia. Y lo más grave es que puede presentar una hemorragia intracraneana
pues que es de una evolución pésima y que no tiene reversa, ¿no? Un sangrado cerebral pues no tiene reversa y tiene unas implicaciones clínicas para el paciente muy graves. Y es lo que hay que evitar frente a recuentos tan bajos como 10.000 o 5.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Listo? Muy bien. Siguiente alteración, tope recto. Mire, tope recto. Pregunto, ¿cómo está el tamaño de estas plaquetas? A ver, por favor, Angie Romo, que creo que está por el chat, ¿cierto? Que nos cuente cómo ve ella el tamaño de estas plaquetas. Alguien que me cuente. Profe, el tamaño no estoy segura, pero solo sé que el número estaría aumentado. El tamaño no está segura, pero el número... Eres Angie, ¿no? Es que antes creo que has escrito por el chat, ¿sí? Sí, profe, yo participo por Vale. el chat. Listo, Angie. Profe, Sí. yo podría decir que en el tamaño, el intervalo de promedio es grande, es decir, no es como normalmente entre 2 y 10, sino que hay muchos tamaños. Hay de dos, mira, aquí la gráfica me está diciendo que las plaquetas están entre 2 y 20, sí las vemos claramente, ¿cierto? Si hablamos de promedio, ese ya es un dato que los equipos automatizados nos dan, aunque no se le ha visto mucho valor clínico aún. Promedio más o menos está como en 8, promedio. Está dentro de lo normal, Andrés, diría yo, ¿sí? Promedio. Si yo tomo el punto más alto de la curva y bajo aquí, más o menos ese es el promedio, entonces diríamos que un 8. ¿De acuerdo? Sí, señora. Vale. Muy bien. Entonces, sí. Profe, pues también usted había mencionado que el tamaño normal estaba en orden de 2 a 20 femtolitros, ¿no? El Y ahí en la volumen. gráfica, sí, el volumen. Entonces ahí se mira que pasa a los 20. Un poquito están pasando. Una pequeña porción está mucho más grande. Tenemos una pequeña porción de macroplaquetas, unas plaquetas más grandecitas. Como les decía, apenas se están haciendo estudios sobre el volumen plaquetario medio. Lo que se ha podido determinar es que si el volumen promedio de las plaquetas supera los 15 femtolitros, que en este caso no, porque miren, sobre 15 femtolitros es una porción muy pequeña, entonces, pero los estudios muestran, si el volumen plaquetario medio supera los 15 femtolitros, ese paciente tiene mayor riesgo de taponamiento cardíaco, mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Claro, esas plaquetas se pueden agrupar, se pueden taponar venas o arterias, ¿cierto? Y causar pues problemas cardíacos en el paciente. Eso es lo que se ha visto. Pero esta pequeña fracción aquí tan grande, más grande de lo normal, realmente no representaría un problema clínico significativo para el paciente. ¿Listo? Pero muy buena observación. Entonces, podemos concluir que el tamaño está dentro de lo normal con una pequeña fracción mucho más grande, ¿no? Por encima de lo normal. Ahora, en cuanto a la cantidad, ¿qué podemos decir de la cantidad? ¿Quién me cuenta de la cantidad? ¿Qué les parece? Ah, bueno, Angie decía que ella creía que estaban aumentadas. ¿Por qué crees eso, Angie? Profe, no sé si de pronto por el tope recto que se mira. Ajá. Y entonces, ¿eso qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar ese tope recto? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. ¿El grosor de la línea indica también algo? O sea, No, porque para no, nada. nada. Ah, bueno. Para nada. Créanme, cuando veamos reportes, les tengo reportes en el rote de exámenes de paciente. Este histograma de plaquetas es diminuto. A veces hay que verlo con lupa, digo yo. ¿Sí? Es muy pequeñito, como lo saca el equipo. Aquí está maximizada totalmente.
Entonces, aquí como nos dice Angie, en cuanto a cantidad, realmente ellas aquí están aumentadas. Vemos, hay un arranque normal en el eje de las X, lo que ya me hace pensar que hay un recuento totalmente normal, pero vemos cómo sube y cómo se mantiene, ¿cierto? La curva se mantiene y se mantiene en este tope, en esta meseta, lo que me indica pues que el equipo está encontrando más y más plaquetas y por eso él sigue contando y contando y contando y contando y contando hasta que finalmente pues él cae, ¿sí? Entonces esto es lo que me hace pensar que hay una cantidad aumentada. Y en cantidad aumentada, ¿qué cantidad se les ocurre? ¿Qué cantidad de plaquetas? Daniela Torres, ¿qué cantidad se te ocurre? Dime una cantidad que tú creas que me va a dar ese tope recto. Profe, disculpe que no es superior a 200.000. Lo normal es hasta 450.000 por milímetro cúbico, Andrés. La cifra normal de plaquetas va entre 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. O sea, una cifra en ese rango, una cifra en ese rango de normalidad me va a dar un histograma así. ¿Sí? Entre 150.000 y 450.000. Aquí, ¿qué cifra se les ocurre para que me dé este tope recto? Daniela, ¿tienes alguna cifra? Se nos fue Daniela ya. No, aquí estoy. Ah, no, por ahí está. Sí, no. Estoy pensando Dinos una cifra que se te ocurra. Yo creería que pasaría los 400. Pasaría a los 400, o sea, 401.000. ¿Sí? No se supone que es hasta los 450.000, ¿verdad? Ah, bueno, por eso, pero como tú me dijiste que superaría los 400, entonces yo te digo 401.000. Dame entonces una cifra, a ver. Tal vez los 500.000. 500.000, dice Daniela. ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? Profe, tal vez unos 900.000, o sea, el doble. 900.000, dice por ahí Angie, imagínense. Más de 1.000.000 de plaquetas. ¿Ok? Por milímetro cúbico. Más de 1.000.000 de plaquetas por milímetro cúbico. Ojo, decimos trombocitosis. Trombocitosis es el término cuando las plaquetas ya están 600.000, 700.000, 800.000. Eso ya es trombocitosis, ¿vale? Pero tope recto lo vamos a tener cuando la trombocitosis es de 1.000.000 o más de 1.000.000 de plaquetas por milímetro cúbico. ¿Listo? Lo máximo que yo he visto de plaquetas en un paciente a hoy, 5.200.000 plaquetas por milímetro cúbico. Imagínense, la sangre de ese paciente son puras plaquetas. 5 millones. ¿Qué medicamento le tendré que dar a un paciente con más de 1.000.000 de plaquetas? ¿Qué medicamento? Anticoagulantes. ¿Será? De plaquetario, profe. Ah, entonces, ¿quién dice antiagregante? Yo, Angie. Angie, antiagregante plaquetario. ¿Quién dijo anticoagulante? Yo, Janfer. Janfer. ¿Tú qué dices? ¿Antiagregante o anticoagulante? O los dos. No, Janfer, antiagregante. ¿Listo? Le damos un antiagregante porque tenemos que evitar que esas plaquetas se agreguen, que es su función normal. El anticoagulante actúa sobre factores de coagulación, no sobre plaquetas. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Vale. sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, en ese caso, como el paciente tiene tan aumentado, pues las plaquetas, ¿cómo se haría para controlar el riesgo que tiene de, pues, de formar trombos si no se le da un anticoagulante, como están tan aumentadas? Listo.
Pues le estamos dando el antiagregante, ¿cierto? Le estamos dando un antiagregante plaquetario, que el más común pues es ASA, ya sabemos. Ahora hay otros de mucha más elevada generación y que causan menos problemas al paciente. Entonces, obviamente hay que darle este antiagregante para evitar, como les decía, darle la agregación plaquetaria. Cuando hablamos de que un paciente forma un trombo, no estamos hablando de que ese trombo solo lleva plaquetas, también lleva y principalmente lleva factores de coagulación, ¿sí? Es que siempre nos hemos casado con la palabra trombo y eso siempre lo relacionamos solo con las células plaquetarias. No, recuerden, trombo es coágulo y eso entonces hace que haya una confluencia no solo de plaquetas, sino también de todos los factores de la coagulación. Siempre que se forma un coágulo, ahí sí tengo que dar un anticoagulante. Tengo que darle un anticoagulante a ese paciente y generalmente lo combino con un antiagregante, obviamente para que haga doble efecto, actúe sobre plaquetas y actúe sobre los factores de la coagulación. ¿Listo? Pero en este caso, en que el paciente lo que tiene es un aumento de las plaquetas por una sobreproducción de médula ósea, lo que tengo que hacer es darle un antiagregante que evite esa agregación y obviamente otros medicamentos que actúen sobre la médula ósea para disminuir esa producción anormal que ella está haciendo. ¿Sí? ¿Listo? Gracias, profe. En este caso tengo que darle quimioterapia. Y ahí viene mi pregunta. ¿Saben en qué síndromes se presenta un recuento de 1 millón o más de plaquetas? Síndromes a los cuales les tengo, además del antiagregante, dar quimioterapia para disminuir la producción a nivel de la médula ósea. ¿No? Entonces son los síndromes mieloproliferativos. Mieloproliferativos, o sea, está proliferando la serie mieloide en la médula ósea. Y recordemos que todo es mieloide menos los linfocitos. Entonces, no solo están proliferando plaquetas, sino también glóbulos rojos y el resto de blancos. ¿Listo? Entonces, el hallazgo en el hemograma en estos pacientes va a ser bien interesante, porque va a haber aumento de todas las series y representación en todas sus formas. ¿Listo? Entonces, esos síndromes mieloproliferativos son los siguientes: la leucemia mieloide crónica, la mielofibrosis, la trombocitemia o trombocitosis esencial y la policitemia rubra vera. Esos son los síndromes mieloproliferativos y en cualquiera de ellos yo puedo encontrar 1 millón o más plaquetas circulando en la sangre de ese paciente. A ese paciente no solo tendré que darle antiagregante, sino que también tendré que darle un tratamiento de quimioterapia para contrarrestar la producción anormal a nivel de la médula ósea. ¿Listo? Profe, ¿cómo se llama la última? ¿Policitemia? Policitemia rubra vera. Gracias, profe. Vale. Listo. Y el último, la última alteración en las plaquetas son los bloques. Miren, bloques. El equipo está encontrando muchos tamaños en las plaquetas de ese paciente, entonces no hace una línea continua, sino que hace una línea en bloques. Los bloques pueden cursar, como en el caso de esta gráfica, con trombocitopenia, porque arranca en el aire, miren, o puede cursar con un recuento normal, o puede cursar con una trombocitosis. En este caso de la gráfica, pues es con trombocitopenia. ¿Sí? Entonces, diferentes tamaños de plaquetas, pero ojo, aquí yo no puedo pensar ni en blastos ni en células inmaduras, porque los blastos y las inmaduras de plaquetas son células muy grandes, que normalmente no van a poder salir a sangre periférica a través pues de los pequeños vasos. ¿Listo? Entonces, no son blastos ni inmaduras, sino una gran variación en el tamaño de las plaquetas maduras de este paciente, y por eso el equipo pues hace esta dispersión, digamos, en la gráfica. ¿Listo?
Normalmente una gráfica así la podemos tener cualquiera de nosotros. Gran variación en nuestro tamaño. Como les decía, realmente apenas están los primeros estudios valorando el tamaño plaquetario. ¿Ok? Entonces no tiene mayor significancia. Pero esto es muy común verlo, por ejemplo, en un paciente que tenía una trombocitopenia, se le dio el tratamiento para estimular la médula ósea en la producción y empezó a producir y entonces a sacar plaquetas de todos los tamaños y por eso fue la irregularidad en la forma de la curva. ¿Listo? Es muy común, aunque cualquiera de nosotros puede tener una gráfica así y es totalmente normal. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Esta última diapositiva que les traigo y la voy a aumentar aquí es para que vean un reporte. Este es del equipo que estamos manejando ahora en el laboratorio de hematología, es un Abacus, es un equipo de cuarta generación, mire, me da histograma de rojos, histograma de plaquetas y dispersograma de blancos, y entonces es para que ustedes miren cómo, dependiendo del equipo que se maneje en el laboratorio, pues va a ser el reporte que este genere. En el caso de este equipo, el primero me va a dar todo lo que son glóbulos blancos, primero el total del número de glóbulos blancos, luego la descripción de las 5 poblaciones, primero en valor absoluto y luego en porcentaje. A la derecha están las cifras normales de cada una de esas células y más a la derecha el dispersograma. Miren, el dispersograma de los glóbulos blancos. Esta foto es tomada de la pantalla del equipo, por eso se ve en color, pero cuando ya es impreso, recuerden, va a salir en blanco y negro. Entonces, en este equipo, en el Abacus que estamos manejando ahora, en el eje de las X va graficado el volumen, en el eje de las X, no en las Y como en el otro que les mostré. Lo que está en negro corresponde a basura, es lo más pequeño. Lo que está en azul corresponde a linfocitos. Lo que está aquí en verde corresponde a monocitos, y hay una gran cantidad, ¿no?, de estos monocitos, y lo que está en fucsia corresponde a segmentados. Esto claramente puede ser un paciente que con esta gran cantidad de monocitos, mire, me dice que tiene 38% de monocitos y aquí se ve una gran población verde, que son los monocitos, pues claramente puede ser un paciente con una leucemia aguda. Esto hay que revisarlo muy detenidamente al microscopio para saber qué está pasando, o de pronto una mononucleosis infecciosa, entonces son linfocitos reactivos, o tener en cuenta pues la clínica del paciente para saber qué importancia darle a ese hallazgo tan característico. Luego en el segundo cuadrante, mire, viene todo lo relacionado con glóbulos rojos. Primero el total en millones de glóbulos rojos, luego la medición de hemoglobina y hematocrito y luego los índices hematimétricos, también con sus cifras normales. Luego viene el histograma de glóbulos rojos y miren cómo antes de iniciar la curva de rojos hay una línea roja vertical antes de los 50 femtolitros. Entonces en este equipo generalmente no vamos a ver arranque en Y, sino una curva antes de la línea roja que correspondería al arranque en Y. Entonces ya sabemos, en rojos algo más pequeño pueden ser agregados plaquetarios o poiquilocitosis, cualquiera de esas dos causas. Y por último vienen las plaquetas. Miren, el total de plaquetas, en este equipo ya se mide el plaquetocrito, que no se le ha encontrado significancia clínica, el volumen plaquetario medio, que en este caso es de 10, totalmente normal, y otros datos que han ido aumentando los ingenieros electrónicos, pero que aún no tienen significancia clínica como tal. Y a la derecha el histograma de plaquetas de 2 a 20, y vemos como al final hay una línea vertical. Toda la curva que hay después de esa línea corresponde a macroplaquetas o de pronto a glóbulos rojos más pequeños que están pues haciendo un registro después de las plaquetas contadas, ¿no? En este equipo, chicos, en este equipo sí me he dado cuenta que la altura de la curva en este equipo
sí me está diciendo cantidad, sí está directamente relacionada con cantidad, la altura en este equipo. A mayor altura, mayor cantidad. En este caso tiene 150.000 plaquetas por milímetro cúbico, una curva, miren, mediana. En el rote tendremos oportunidad de ver otros con curvas mucho más pequeñas o mucho más altas, pues que corresponderán, según eso, al recuento que tiene el paciente en ese caso. ¿Preguntas? Voy a guardar, bueno, no. Bueno, dejémoslo por ahorita ahí. Cancelar. Para que quede grabado todo lo que vimos ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Profe, ¿nos podría de pronto recordar una bibliografía para estudiar histograma de plaquetas? Histograma de plaquetas. Bueno, lo pueden hacer en el libro de Medicina Interna de la Universidad del Cauca, en el capítulo de Laboratorio de Hematología. Ahí está. ¿Listo? Histograma de plaquetas. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Lo que pasa es que ahorita en el examen que mostraste, Sí. pues lo que me di cuenta es que las plaquetas pues estaban como en el límite inferior. En ese caso, ¿al paciente se le debe hacer algo o ya como tal hay que esperar que las plaquetas estén por debajo de ese límite para poder hacer como tal un tratamiento? Bueno, buena pregunta, Lina, gracias. Están en 150.000 por milímetro cúbico, son totalmente normales. Recuerda que siempre ustedes como médicos deben correlacionar con la clínica del paciente, ¿ok? Siempre, siempre. Pero entonces aprovecho esto para hacerles una pregunta. Acabo de poner en el chat el formato para que lo diligencien de la asistencia, por favor. Aunque yo he tomado nota aquí de quiénes respondieron y quién no, y quien no respondió hago de cuenta que no vino, porque yo les he dicho, si usted no sabe, diga no sé, como lo hizo alguno de ustedes, dijo no, en este momento no sé, y perfecto, pero sé que estaba ahí, algo respondió. Si usted estaba y no dijo sí o no, hago de cuenta que no estaba y le corro falta, ¿ok? Es así. Muy bien. Con lo que dijo Lina, aprovecho para hacer una pregunta. Resulta que ustedes son los médicos que hacen el examen de entrada a la policía. ¿Listo? Son los que evalúan allá los aspirantes a entrar a la policía. Ayer revisaron a un joven de 18 años, su examen físico fue totalmente normal, negativo para todo. Perfecto, saludable totalmente, pero le piden un hemograma porque es un requisito. El chico regresa hoy con el hemograma y en el hemograma reportan 60.000 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Qué haces con ese paciente, Lina? ¿Qué haces? Pues, profe, no sé. No sé, profe. Lo que se te ocurra. No puedes decir no sé porque lo tienes ahí y tú eres el médico y tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Vale? Está Andrés en Felipe. 60.000. Sí, Andrés Felipe, ¿qué haces? Pues están bajas, ¿no, profe? En el reporte dice que están bajas, claro. ¿Qué haces? Profe, pues la verdad, yo trato como de correlacionar algunos temas clínicos si se encuentran, digamos, petequias, lo que nos han mencionado muchas veces, y de pronto, no, indagar sobre hemorragias. La verdad no se me ocurre de qué manera Yo proceder. les dije que ayer ustedes lo habían examinado y el examen físico y clínico era totalmente normal. Hoy ya están revisando el examen de laboratorio. Angie Fernanda, ¿qué haces? No, profe, la verdad no sé. Angie Paola. Profe, ¿no podría hacer una transfusión? ¿Tú Y lo darle, transfundes? ajá, y darle también como, pues no sé, una dieta. Pues, ¿Qué dieta? pues es que no sé, se me ocurre, ¿no? Como que si lo Ok. transfundo,
Y pues ahí, digamos, lo que va a hacer es como recambiar, pues, digamos, las plaquetas que pues el paciente tiene bajo, ¿no? Porque tendría una trombocitopenia. Entonces, pues, no sé, eso se me ocurre. Bueno, Profe, no dejamos se por ahí. podría, Profe, A pero ver, pero en pues, ese Gabriel, caso, si Gabriel, nos transfundir, a ver, Gabriel. profe, pues como el examen físico está normal, Ajá, pues no sé, se me ocurre, ¿no? Primero, pues repetir el examen, no vaya a haber sido un maquinazo, que ajá. se llama. ¿Y qué es un Pues maquinazo? que haya habido un error en el resultado del laboratorio, pues por alguna falla técnica o humana, ¿no? Ajá. Y pues también verificar de procedencia de donde sea, porque si es clima trópico puede traer un dengue o algo y puede disminuir plaquetas sin aún presentar sintomatología, ¿no? Un dengue ya con trombocitopenia, créeme que es sintomático. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, dejamos ahí. ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? ¿Lina iba a decir algo? pues profe, pues yo diría que como tal, si el paciente presenta un examen físico normal, yo no le haría una transfusión, pues porque sería como algo más invasivo y podría traer más riesgos para el paciente en este caso. Ajá. Aunque pues es como tal evaluar la clínica, ¿no? Si el paciente está asintomático, no presenta petequias, ni ningún otro pues problema, entonces pues no sé, como que buscaría otras alternativas para aumentar ese valor o ver qué es lo que está causando que ese valor esté disminuido. Lo que decía Gabriel, pues es muy interesante evaluar si fue un error como tal del digámoslo así, del equipo, o si en verdad el paciente tiene eso y ya como entrar a evaluar el por qué, no sé. Bueno, Profe, voy a... Profe, de Sí, pronto podría repetir la pregunta, a ver si de pronto. listo, Angie. Vale. Ayer ustedes le hicieron un examen físico a un candidato para entrar a la policía. ¿Listo? El examen físico y clínico fue totalmente normal. Ningún hallazgo. Todo fue totalmente normal, el examen físico. Pero hoy viene el chico con el hemograma, que es un requisito también. Y el hemograma muestra 60.000 plaquetas por milímetro cúbico. A ver, Claudia Marcela. Profe, qué pena es que no puedo escuchar bien. Está como un poquito malo mi internet. Bueno, Profe, una pregunta aquí también habría que preguntarle al paciente si de casualidad toma algún antiagregante. ya eso lo hicimos el día anterior y todo era Nada. negativo, Ok, nada. ay Dios. Daniela Fernanda. No, profe, no se me ocurre. Ok, Profe, y no Daniela se Yáñez. solicita, profe, puedo, Momento que ya ustedes dijeron. Daniela Yáñez, ya les vuelvo a preguntar. Pues, profe, en mi caso, pues yo creo que haría repetir tanto el examen físico como el examen de plaquetas, porque creo que en cualquiera de los dos, pues en el examen físico pudo haber un error humano o en el examen de plaquetas, como decían, pudo haber un error en la máquina. Y si sigue dando pues ese resultado, empezar a hacer otro tipo de exámenes y buscar pues qué puede estar pasando. ¿Y qué exámenes le mandarías? Pues, no sé, profe, como de pronto tiempo de coagulación, todos pues, los exámenes que tienen que ver con la coagulación, que es la protrombina, la PT y PTT creo que es, y pues examinar eso, que es pues como pues para saber si está o no coagulando más o menos, que es como Ok, bueno. Profe, Ya, una pregunta. sí, Angie. O sea, ¿el resultado que nos dio es solamente el hemograma o también tenemos un histograma? No, claro, con histograma, obvio. Ah, Histograma listo, con arranque en el aire, pero el recuento dice 60.000 plaquetas. listo. Janfer, Janfer está conectado, Sí, pero profe. no es. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué le vas a hacer al paciente? Profe, pues yo también estoy de acuerdo en que se le puede realizar un hemograma completo el automatizado, ¿no? Ujú. Este hemograma era automatizado.
Tú entonces le haces otro. No, pues, no, profe, es que no sabría qué más cómo mandarle. Ujú. ¿Qué haces con el paciente? No, profe, yo no sabría qué más. Ok. Javier Esteban. Profe, no, pues no sabría, pues yo debido a los resultados, sin embargo, pues como el examen físico pues salió bien, no sé, Ujú. pero pues yo optaría tal vez por repetir los exámenes y si siguen así, pues una transfusión. Ok. Jessica. Profe, la verdad no sé qué más le enviaría al paciente, además de lo que ya dijeron mis compañeros. ¿Pero con qué te quedas de lo que dijeron tus compañeros? Pues yo haría de tomar de nuevo el examen, por si de pronto hubo Ujú. una falla y es como lo que más me suena. Ok. Vale. Juliana. Profe, pues yo la verdad no repetiría el examen físico. Yo pienso que se tendría que volver a repetir el hemograma. Em, pues para ver si inicio tratamiento o no. De pronto el paciente es asintomático, pero como le digo, me enfocaría más en volver a repetir la prueba. Ok. Más que Listo. María Camila. Pues, profe, es que sí es extraño porque si en lo que se preguntó no hay como ningún antecedente, ningún tipo, digamos, de enfermedad como una trombocitopenia, yo la verdad me guiaría para estar más segura de realizar nuevamente un examen y ya a partir de ahí, si nuevamente salen bajitas, ya mirar si de pronto tengo una enfermedad, no sé si congénita, una trombocitopenia idiopática, aunque pues sí es muy raro porque si no presenta ningún como manifestación o no se encontró nada en el examen físico. Ok. María Paula. Profe, sí, la verdad, no sé qué algo diferente a lo que ya han dicho mis compañeros y pues digamos yo concuerdo con lo que dice Cami Montero. Yo también me guiaría pues realizar otra vez el examen y ya dependiendo de eso ver qué actitud tomar, porque claro, lo raro es que el paciente pues físicamente está bien, entonces eso es lo que como que desorienta todo. Ok. Entonces no sabría, profe, la verdad. Listo. Gracias. Gidward. Hola, Hola. profe, pues escuchando todo lo que dicen los compañeros y retomando pues el caso, no sé, a mí pues se me ocurriría eh, o sea, pues dejar al paciente en observación y pues en cuanto a la dieta, no sé, o sea, darle una dieta que le pueda subir el nivel de plaquetas, líquidos Ujú. y que, o sea, esto es lo que pienso yo, porque pues si todo está normal, aparentemente pues, al examen físico y no estás presentando ninguna sintomatología, Ujú. quiere decir que el paciente no le está afectando esa trombocitopenia. Entonces, pues sería como dejarlo en observación para ver si más adelante pues llega a presentar alguna alteración que me indique pues por qué la trombocitopenia. Pues eso es lo Ok. que yo... Bueno, gracias. Profe, Listo. Señora. es que como un análisis ahí, es que por lo menos tú estás diciendo que el paciente tiene 60.000 plaquetas, ¿cierto? Sí. Ujú. Y el valor mínimo, pues permitido, son 400.000. Entonces yo digo que si el paciente no va a tener, digamos como tal, en su inspección física para ese recuento tan bajo de plaquetas, digamos así sea